mano, y sin embargo vinieron y nos pintarrajearon y demás, cuando estrictamente no había razón de hacerlo. Sabemos que hay alguien detrás, sabemos que hay alguien que ha estado empujando el tema del ambulataje porque les duele que estemos combatiéndolo, sabemos que hay alguien detrás que no está conforme con el dictamen que se presentó en el Cabildo y que además es un dictamen eminentemente técnico, no tiene nada de político en el análisis de la propia acta de entrega de recepción, pero en su momento lo vamos a ir aclarando. Nosotros, yo les quiero decir, no solapamos a nadie, y lo dije desde antes de asumir el cargo, todos los funcionarios cumplían 3 requisitos: que nos hubieran ayudado en campaña, que cubrieran el perfil y obviamente que estaba en evaluación permanente. El que me falle, como ese inspector que yo les decía, fue cesado de manera inmediata, y así será. Pero tampoco podemos caer en ese esquema en donde venga alguien de manera anónima y difame, porque obviamente eso nada más no abona en nada a un buen gobierno, no abona nada. Oiga, presidente, en referencia a qué pruebas se tienen ahorita en lo que ha trascendido de si hubo peculado de la anterior administración. Dice que ahí yo me sacaba una declaración que yo no hice. El tema obviamente vale la pena decirlo, nosotros no estamos facultados para determinar la responsabilidad o no de algún funcionario, desde el mismo presidente hasta sus directores. Nosotros lo que estamos haciendo es que las irregularidades que se han ido descubriendo, que se han ido detectando, las hemos hecho y las vamos a hacer de conocimiento de la Auditoría Superior del Estado, que será quien determine la responsabilidad. Pero, por ejemplo, si tú tienes un presupuesto en donde tienes considerada una partida para la renta y no pagas la renta y la ocupas en otra cosa, es responsabilidad, pero eso lo determinará la ASE. Si tú tienes un gasto para medios y lo ocupas para otra cosa y no pagas los medios, es responsabilidad. Si tú contratas un servicio o una obra sin tener el techo financiero que cubra esa acción, es responsabilidad. Nosotros lo único que estamos haciendo es todos esos elementos conjuntarlos y en su momento le vamos a decir a la ASE, como ya lo hicimos en este ejercicio del dictamen de la contestación a las anomalías, observaciones y demás que tenía el acta de entrega de recepción, lo haremos de conocimiento de eso. Ahora bien, el tema de obra pública, el tema de varias cosas, el tema de las bases, por ejemplo, que hoy sale en el tiempo, es un tema que está bajo investigación porque tenemos nosotros información que tenemos que corroborar de que fueron vendidas. Pero obviamente necesitamos saber, porque no tenemos esos elementos, hasta dónde están los alcances. Yo les quiero decir que de manera irregular, el día 1 de enero desaparecieron, por ejemplo, las computadoras que tenían todo el esquema de licitaciones. Estamos hablando de que el día 31 de diciembre se hicieron reasignaciones de obras y se asienta en las mismas actas que las obras se van a ejercer en 2014. Todos esos procedimientos nosotros los estamos pasando al área de Contraloría para que determine si hay alguna anomalía, o si hay alguna irregularidad, mejor dicho, y se determine si esa irregularidad o esa anomalía implica una responsabilidad, y eso lo tiene que determinar la ASE. El tema, por ejemplo, de los permisos en vía pública está en un análisis jurídico porque el acuerdo de Cabildo del 2008 prohibía cualquier permiso fuera del 2008 en adelante. Y sin embargo, ustedes en su momento pudieron ver físicamente los permisos firmados por la Comisión de Mercados extralimitándose en sus funciones, en donde otorgan permisos en vía pública. Obviamente, aun cuando son permisos irregulares o mal habidos, o sea, son documentos oficiales que obligan a la autoridad a tener una ruta jurídica para poder resolver el tema. En el caso, por ejemplo, de esos casi 400 permisos, está en la ruta para revocarlos, pero además para fijar responsabilidades a quienes se extralimitaron en sus funciones. Ese tipo de acciones se están haciendo, y en el caso de la autoridad anterior, bueno, hay quejas, por ejemplo, hay información de que hubo depósitos como gastos a comprobar a cuentas de funcionarios, que el simple hecho de haber sacado el recurso de las arcas municipales a una cuenta personal ya constituye un delito, ya constituye un desvío. Pero además, el no reintegrarlo, estamos hablando que en la información que le dejan al área administrativa, tenemos 9,5 millones de gastos a comprobar. Se está haciendo todo el procedimiento para solicitar la reintegración de esos recursos
Y si no lo hacen los directamente involucrados, estamos hablando de daño patrimonial. ¿Esto además de los 50 millones? Eso además de los 50 millones de pesos. O sea, serían casi 60. Porque están... Presidente, en el caso del tráfico y la venta de plazas, ¿sí entonces tenían ustedes conocimiento cuando llegaron de que se había dado este? No teníamos conocimiento. Yo les quiero decir que el tema del ambulantaje y el tema de las plazas fue un tema que de manera recurrente en el marco de la transición yo le hice de conocimiento al presidente. En el caso de las plazas, él me dijo que no iban a ser más de 9 las basificaciones y obviamente se quedó muy corto. Y además, por eso está en investigación esa información que surge de la propia base trabajadora, en el sentido de que se basificó a gente que pagó por ese hecho. No me consta, está en investigación y en su momento tomaremos las determinaciones correspondientes, pero obviamente que toda esta información no nos la brindaron, la hemos ido pescando, la hemos ido detectando, digo, como el tema del ambulantaje también se lo dije 1000 veces y él me decía que no era cierto, y bueno, ahí ustedes vieron 392 permisos que ya no les dio tiempo de entregar, lo cual quiere decir que sí. Obviamente aquí yo le quiero dar el beneficio de la duda al anterior presidente. Creo que soltó muchas cosas y creo que hubo funcionarios que fueron desleales con él, con el gobierno y con la sociedad. No va a pasar como la anterior administración, que por ejemplo los caballos que servían para la policía montada, que se sabía que estaban en algunos ranchos y que nunca se difundió esa información. No, yo creo que aquí hay compromisos muy claros. Yo le decía hace ratito a algunos amigos periodistas que siempre he sido muy prudente y siempre he querido que las cosas que digo vayan sustentadas en documentación. Estamos por terminar la auditoría, estamos por terminar todo el mecanismo técnico jurídico, que el día que nos sentemos me permita decir esto porque aquí está, ¿no? Entonces sí hay cosas obviamente que nos preocupan. El hecho, por ejemplo, de que no se haya pagado la licencia del SAP y que nos hayan cerrado el día 2 de enero el sistema, pareciera no una omisión, sino alguna cuestión ya dolosa. El hecho de que nos hayan dejado 50 millones de pesos de deuda de corto plazo y que hayan engañado a los gasolineros, a los que prestaban algún servicio, a los que rentaban algún bien al ayuntamiento, diciéndoles que nos dejaban a nosotros los cheques, es una cuestión dolosa, porque si a mí me hubieran dejado recursos, yo encantado la vida lo hubiera pagado, como por ejemplo en el tema de obra de ramo 33, hay ahí recursos que ya se dieron y que tiene que continuarse con la administración y lo vamos a hacer sin mayor problema, previo análisis obviamente del avance de las obras que ahí están reportando. Pero si nos hubieran dejado eso en el tema de las rentas, en el tema de las gasolinas y de muchos proveedores, incluso de algunos medios, nosotros hubiéramos encantados de la vida hecho lo conducente que era pagar. Pero, por ejemplo, en el caso de algunos medios, yo he platicado con varios compañeros que de verdad se sienten agraviados porque los engañaron, porque les dijeron es verbal y obviamente que en el tema jurídico y en el caso específico del tema contable, si no está reflejado, pues obviamente no se puede. Presidente, de mi parte nada más, hoy en la mañana se dio un hecho